Salmo 90:12. Moisés diciéndole es una oración, diciéndole: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame de tal modo, Señor, a contar mis días que traigamos al corazón sabiduría. Padre, yo pido que esta palabra nos bendiga, nos edifique, nos levante, nos desafíe en tu nombre preciosísimo. Muchas gracias en Cristo Jesús. La realidad que el Salmo expresa una verdad muy profunda, habla de la grandeza y de la eternidad de Dios, pero también en el Salmo expresa lo breve que es la vida del hombre, y cuando lo compara, él dice, cuando hace una comparación entre la eternidad de Dios y la vida del hombre, dice, pues la verdad es que la vida del hombre es un pensamiento. En otro pasaje paralelo, el salmista decía que nuestros días son cortos, que es un sueño, que es un suspiro, que es como la hierba del campo que florece y luego se desvanece, y que pereció el día de ayer. Tengo la seguridad de los que aquí ya pasan de 50 años o de 40. La verdad es que la vida se nos ha ido demasiado rápido, si se puede decir. Algunos de ustedes todavía se acuerdan cuando levantaban 100 kilos con una mano, ¿verdad? Algunos de ustedes, de las mujeres, todavía se acuerdan, oye, que tenía una cintura así como de las mujeres, como de avispa, ¿verdad? Si ven el vestido de novia con el que se casaron y dicen, mira, ahí cabía yo, ¿verdad? Y ahora pues está difícil para que entre, vamos a decirlo de esa manera. Podemos decir entonces que la vida se va muy rápida. La vida del hombre se compone de meses, de años, de meses, de días, de horas, si podemos decirlo de esa manera. Y podemos decir que el tiempo es un bien que se puede invertir o se puede gastar. No lo podemos guardar cuando hablamos nosotros acerca del tiempo. Número uno, ¿lo vamos a invertir o lo vamos a gastar? No lo podemos guardar, y por lo tanto deberá de ser empleado sabiamente. Moisés entonces está pidiendo sabiduría para vivir la vida correctamente, y le dice: Señor, enséñame a contar mis días para que no vaya a terminar amargado, triste y defraudado. Se puede decir que nuestros días son como un capital que invertimos, y de hecho la reflexión de esta mañana, oye, es: invierte hoy en lo más importante. Ese es el mensaje, ese es el tema que yo quiero hablar con ustedes. Podemos decir que es un tema trascendente y que es un tema para hoy que nos va a desafiar, y quisiera yo basarlo en dos reflexiones propiamente. La primera reflexión es: consideremos el hoy, y la segunda reflexión es: consideremos lo más importante. En base a esas dos reflexiones yo quiero hablar con ustedes este tema. Podemos decir que en la vida del hombre hay 3 días que son relevantes, hablando de días, de los cuales solo en uno de ellos él podrá influenciar, provocar cambios. Oye, y se puede decir, cuando mencionamos detalladamente estos 3 días, es el día de ayer. En el día de ayer ya no podemos hacer nada, hermanos, de lo que pasó, que eso quedó allá en el pasado. Muchos de los que están aquí en esta mañana a lo mejor quedaron atrapados en situaciones dolorosas del pasado. Déjame decirte, cometiste errores en el pasado, cometiste hierros en el pasado. Oye, la verdad es que de esos errores que cometiste en el pasado, nada se puede hacer. Lo único que yo entiendo como cristiano, oye, que el Señor nos ha perdonado de todos los errores del pasado, si le hemos confesado como nuestro Señor, si lo hemos aceptado y le decimos: Señor, perdona mi manera de vivir, y viví equivocadamente. ¿Cuántos le han dicho al Señor: aquí está mi vida? Y yo le quiero decir: ha sido perdonado y la sangre de Jesucristo lo ha limpiado. Le estoy hablando de 3 días relevantes en la vida del hombre. El día de ayer nada se puede hacer. El día del mañana es el día que no ha llegado. No podemos contar con él. Lo único, oye, es que se puede planificar en el hoy. Podemos pensar, oye, sembrar en el hoy, si se puede decir, pero no podemos contar con el día de mañana. Y en el día en el que nosotros
podemos contar o mejorar nuestra vida es el día de hoy. Dígale al que está enseguida: este es el día que hizo el Señor. Dígale al que está enseguida. Esto es impresionante. En el día de hoy, oye, sí podemos influenciar. En el día de hoy vamos a sembrar, en el día de hoy vamos a trabajar, en el día de hoy vamos a amar, en el día de hoy vamos a reír, en el día de hoy vamos a servir. Se lo voy a decir nuevamente: en el día de hoy vamos a reír, nos vamos a gozar, lo vamos a adorar. Es en el día de hoy, hermanos, no mañana. Es en el día de hoy. En el día de hoy voy a abrazar a mis hijos. En el día de hoy voy a abrazar a mi esposa. En el día de hoy voy a ser fiel en las cosas de Dios. En el día de hoy me esforzaré. En el día de hoy estudiaré. En el día de hoy construiré. En el día de hoy levantaré mi casa. Sea su nombre glorificado para siempre. Así es, hermano. ¿Sabía usted que la Biblia habla mucho del día de hoy? La Biblia habla mucho del día de hoy y se va a encontrar pasajes tan interesantes. Por ejemplo, que dice: hoy es el día de salvación para el que está perdido. Hoy es el día, de restauración para el que está caído. Hoy es el día de liberación al que está cautivo. De eso predicaba el domingo pasado el hermano. Pero también hoy es el día de bendición, en el cual el oprimido a través de Cristo Jesús será bendecido. Podemos decir: hoy es el día que ha hecho el Señor. Levante su mano y dígalo: hoy es el día que ha hecho el Señor. Ay, fíjese que Jesús pasaba predicando, dice la Escritura, y que pasó por una población donde estaba un hombre llamado, pasó por Jericó. Dice que cuando entró a Jericó, en la puerta de Jericó, un hombre que estaba necesitado, recibió la sanidad. Y dice, pero que en la ciudad había un hombre con mucha necesidad. Por cierto, que no era económica, porque era un hombre pudiente, se llamaba Zaqueo. Cuando Zaqueo escucha que Jesús va pasando por la ciudad, entonces aquel hombre bajo de estatura, dice que sale corriendo y se sube a un sicómoro, a un árbol. Imagínate aquel chaparrito trepándose y decía: por esta calle, por esta avenida va a pasar Jesús. Él quería verlo. Qué importantes son las decisiones de hoy. Dice entonces que cuando Jesús pasa por ese lugar, Lucas capítulo 19 dice: levanta sus ojos y ve a Zaqueo. Conoce su condición, ve su necesidad, ve la hambre que él tiene. Y entonces Jesús le dice: hoy es necesario que pose en tu casa. 19:5. Hoy es necesario que pose en tu casa. Dice que entonces Zaqueo se baja del sicómoro, se va, inmediatamente a su casa, prepara un gran banquete, recibe a Jesús, está contento. ¿Cuántos están contentos y bendecidos porque recibieron a Cristo? Dije: ¿cuántos están contentos y bendecidos porque recibieron a Cristo? Permítame decirle que hay personas que no entienden el hoy de Jesús, el hoy de la visitación, el hoy de la esperanza, el hoy de la libertad. Hay gente que dice: mañana me decido, mañana le sirvo. Oye, pero la Biblia dice que este es el día que te ha dado Dios y que en este día tú recibirás lo que necesitas si te acercas a Jesús. Con qué gozo aquel hombre llegó a su casa, le prepara un gran banquete, empezó a platicar, lo tuvo en la mesa. Empezó a escuchar a Jesús. Te quiero decir que la Biblia habla de que este era un hombre pudiente, cobrador de impuestos. Por cierto, que era visto con mala cara por causa de que se les consideraba a los cobradores de impuestos como traidores a la patria, porque tenían que cobrar los impuestos a los del mismo pueblo. Pero lo que me llama la atención es que después de platicar con Jesús, dice que se levanta Zaqueo y dice: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. En otras palabras, entendió el mensaje de salvación, entendió el mensaje de gracia. Dice: y si a alguien he defraudado, y si a alguien he robado, entonces dice: se lo regreso 4 veces más, conforme la Biblia enmarca. Qué impresionante es esto. Llama mi atención que Jesús expresa que ese era el día de salvación, y de hecho Él lo recalca, y en ese versículo 19:8 dice: la salvación ha llegado hoy
a tu casa. Vamos, somos bendecidos. La salvación se siente. La salvación se siente. Uno sabe cuando es salvo. Uno sabe cuando es perdonado. Uno sabe cuando es liberado, hermano. Sea su nombre glorificado. Quiero decirle que hay una frase muy célebre que a lo mejor nosotros la hemos dicho, y que es de un hombre que se llama Thomas Jefferson. Él fue el tercer presidente de los Estados Unidos, y él decía de una manera, de una sabiduría muy práctica, y decía: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Él es por lo tanto, qué impresionante es. La realidad es que muchos quieren una vida de éxito en el futuro sin ordenar su presente. Eso no es posible. Muchos quieren una vida bendecida sin ordenar su presente. Permítame decirle que Zaqueo entonces nos sirve para ilustrar esto. Él enmendó el camino, fue bendecido en el presente y fue asegurado en el futuro. Te quiero decir que hay muchas personas que se han estado viviendo o aplazando las cosas que son importantes en su familia y que no ponen orden en su vida. Estoy hablando de que hay personas que aplazan las cosas cruciales en su familia. Hay personas que están aplazando cosas cruciales en su trabajo, importantes, que tienen que tomar decisiones y no las hacen. Pero lo más delicado, que hay personas que aplazan las cosas importantes y trascendentes en lo que relaciona a la fe. Seguir aplazando asuntos tan importantes a la larga, la verdad que nos va a costar muy caro. A lo mejor eres tú de las personas que siempre posponen las cosas y dirás: para mañana, hoy no, mañana me consagro, mañana edifico. Cosas como podemos decir que hay frases tan conocidas entre estas personas como que dicen: hoy no lo termino, mañana no lo hago. Otros dicen: hoy no comienzo hasta la semana entrante. Y hay algunos que son más futuristas que dicen: hoy no, el próximo año. Y me estoy refiriendo a cosas sencillas de la vida, pero también cosas importantes de la fe. Quisiera decir que cualquier parecido a esto es pura coincidencia. Se estima que el 95% de las personas, o sea que casi todos los que estamos aquí, en algún momento, ocasionalmente, estamos aplazando decisiones importantes. Pero que el 15 al 20%, esto se hizo un estudio, que del 15 al 20% hay personas que no enfrentan el presente. Oye, en otras palabras, que se viven constantemente aplazando las decisiones importantes. Quisiera comentarle que tal vez en este momento estás enfrentando grandes problemas financieros. A lo mejor estás enfrentando problemas familiares. A lo mejor tienes problemas de salud o problemas emocionales. Fíjate que en ocasiones, hermano, yo he visto mucho este fenómeno. Es muy curioso, pero es muy real. Hay veces las personas empiezan a sentirse mal y dicen: no, pues el lunes entrante voy a ir con el doctor para que me dé una checada. La semana entrante no tengo tiempo. Oye, y de la misma manera, y en ocasiones ya cuando llegan con el doctor, oye, le dicen: ese dolor que usted tenía es algo grave, es un cáncer o es una situación que requiere una operación, algo como esto. Simple y sencillamente estoy hablando si lo hubieras hecho hoy. Y cuando hablamos, oye, de que tenemos en ocasiones problemas familiares o financieros, simple y sencillamente te quiero decir que son situaciones reales que te agobian, que te oprimen, pero que los tienes que enfrentar hoy. Te estoy diciendo porque vivimos cotidianamente con situaciones que nos oprimen, situaciones de salud, económicas, morales, sociales o cosas como estas, pero tenemos que enfrentarlas hoy. Y te voy a dar una buena noticia: para enfrentar esas adversidades o situaciones difíciles no estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros. Él está con nosotros. Sea su nombre glorificado. Te voy a dar buenas noticias. Si tu problema es legal, Él es tu abogado. Si tu problema hoy es de salud, Él es tu médico.
Si tu problema, oye, es moral, Él es tu consejero. Si tu problema, oye, si estás siendo atacado, vituperado, Él es tu escudo. Oye, si el infierno se ha levantado, entonces Él es tu refugio y te puedes esconder en Él. Gloria a su nombre para siempre. Dáselo bien fuerte. Dice el Salmo 91: debajo de sus alas estaré seguro. Quisiera decirle que nuestras vidas giran alrededor de decisiones que se deben de tomar hoy. Levante su mano nuevamente y diga: hoy es el día en el que tomaré decisiones importantes en la fe y en la vida. Hay personas, hermanos, cuando estoy hablando de la fe, hay personas que han estado vinculados con personas equivocadas en relaciones sexuales o en relaciones de noviazgo. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día más importante. Dijimos que el mañana no puede ser. Hoy tienes que tomar decisiones. Quisiera decirte entonces que esto no lo determina la casualidad o el destino, un golpe de suerte. Simple y sencillamente, hoy invierto o malgasto mi vida. Hoy invierto o malgasto mi vida. ¿Sabes tú que hay mujeres que han durado años de amantes con alguna persona y que están diciendo: mañana lo dejo, mañana abandono esta relación? Situaciones como estas, hermanos. Y la verdad es que en lugar ella de dejar al hombre, cuando se ponen ya, discúlpeme la palabra, viejas y feas, entonces el hombre se busca otra quinceañera. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de libertad. Hoy es el día de las grandes decisiones. Oye, algunas razones por las cuales preferimos esperar hasta el mañana, simple y sencillamente porque somos personas indecisos. Santiago capítulo 1 versículo 8. Analiza lo que dice Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos ¿qué? Sus caminos. Oye, quiere decir que hay personas que no abordan o no empiezan en el día de hoy porque están indecisos. No se ponen a estudiar porque están indecisos. No se ponen las pilas porque están indecisos. No se ponen a trabajar porque están indecisos. ¿Qué estudiaré? ¿Dónde trabajaré? Oye, y simple y sencillamente esto se aplica en todos los sentidos de la vida. Pero también te quiero decir que hay personas que no comienzan el hoy por ser personas que están llenas de temores. Proverbio capítulo 29 versículo 25. Vamos a ver qué dice Proverbios. El temor de ¿qué? Del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová, ¿qué dice? Será exaltado. Entonces hay personas que no se lanzan, que no salen el hoy por indecisiones, por temores. Pero hay unos, hermanos, por perezosos. Fíjese lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 13 versículo 4. Proverbios: el alma del perezoso desea, ¿y qué dice? Y nada alcanza, mas el alma del diligente será ¿qué? Prosperada. Analícelo detenidamente. Entonces, si usted tiene ese problema, esta mañana se tiene que levantar y tiene que sacudirse y va a decir: fuera todo temor, fuera toda pereza, fuera toda opresión, porque soy libre en Cristo Jesús. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. A lo mejor dicen algunos: ay, hermano, estoy tan arraigado en los vicios. Hoy es el día de libertad. Hoy sueltas la bacha, hoy sueltas la botella, hoy sueltas la maldición, hoy sueltas el amuleto, hoy te sueltas de la mano del diablo y te tomas de la mano de Dios. Es hoy, es hoy, es hoy. Pudiéramos seguir hablando, pero quiero avanzar. Hay muchos textos en relación a esto. La Biblia habla de la importancia del hoy. Salmo 118 versículo 24. Dice la Biblia: este es el día, vamos a ver, este es el día que hizo ¿quién? Jehová. Nos alegraremos, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Puede decir amén? Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Es un mensaje subliminal. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. En este día, aunque el infierno parece que está contra ti, yo me levantaré y me gozaré en el Señor. Danzaré delante de su presencia, le glorificaré y le exaltaré. Sea su nombre glorificado. Deuteronomio 4:39. Fíjate lo que dice: aprende pues. ¿Y qué más dice?
hoy. Aprende pues, ¿cuándo? Hoy. Reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. ¿Qué más? Arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Dios como Él. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es único, nuestro Dios es bueno. Sea su nombre glorificado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Un presente desordenado es un futuro tormentoso, hermanos. Quisiera entonces abordar el segundo punto de reflexión. Dije, primero, consideremos el hoy. Segundo, consideremos lo más importante. En la vida que vivimos usted y yo, hay cosas que son urgentes, mas no son importantes. ¿Sabía usted que regularmente nosotros le dedicamos más tiempo a las urgencias que a las cosas importantes, dejando las importantes para después? En la Biblia te vas a encontrar estas dos clases de personas desde el principio hasta el final: los que consideran las cosas importantes y las atienden y ordenan su vida, y los que no atienden los aspectos relevantes de su vida, siempre terminarán trágicamente. Regularmente todas las personas tenemos una escala de valores y en base de ella vivimos. La vida de una persona que no es cristiana normalmente gira en torno a su trabajo, en torno a su familia, en torno a sus amigos, en torno a su deporte, en torno a su pasatiempo regular. Es más, hay unos que primero es el deporte, que después sus amigos, su pasatiempo, su trabajo y al último su familia. La realidad es que en la mayoría de las personas que no son cristianas, Dios está en el último punto relevante de su vida. Dios se queda para el final. Te quiero decir que hay personas que a lo mejor han puesto en primer lugar su trabajo y son personas exitosas, oye, que han ascendido y han logrado cosas en la vida, pero la realidad, como no han fundamentado su casa, entonces su matrimonio es un caos. Tienen recursos, tienen trabajo, tienen carro, tienen casa, pero tienen un matrimonio desordenado, tienen unos hijos alejados, la familia está dividida. Qué importante entonces que nosotros nos detengamos y analicemos cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida. Un cristiano que ha entendido la palabra sabe perfectamente que primero es Dios. Levante su mano y diga: primero es Dios. Dígalo bien fuerte: primero es Dios. No podrá estar tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tus hijos encima de Dios. Primero es Dios. Al Señor tu Dios adorarás. Segundo, después está tu esposa y tu familia, no tu trabajo. Tercero, está tu ministerio, si tienes un ministerio, si te has involucrado. Cuarto, está tu trabajo. Quinto, están tus amigos y tus pasatiempos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos entendido esto y hemos tenido problemas como cristianos? Es más, le voy a decir algo: hay cristianos que tienen a Cristo en su corazón, desde luego, oye, pero su vida y su casa están al revés. Podemos decir, es muy sencillo: no han establecido prioridades en su vida. Podemos decir entonces que es un tiempo de reflexión, de análisis, de hacer alto y ordenar nuestra vida. La Biblia habla, hermanos. Yo le dije que hay muchos hombres, pero quiero hablar de uno en particular que no estableció sus prioridades claramente, hermanos. Y quiero hablar un poco de David, el joven David, el capitán David, el rey David. Estoy diciendo que David fue conocido por ser un hombre valiente. Mató un gigante cuando todo un ejército tenía miedo a enfrentarlo. David fue conocido por ser compositor. La mayoría de los salmos, que son canciones, son de él. David era un adorador, o sea que iba al culto, hermanos, y se gozaba y danzaba. Le voy a decir cuál es el problema: danzaba solo.
¿Ve usted en algún pasaje? Porque la Biblia es muy famosa, donde dice David danzaba en la presencia del Señor. Es un pasaje donde habla que David se entregaba en la adoración, pero bailaba solito. ¿Usted está orando solito? ¿Está danzando solito? Yo le hago una pregunta a usted, porque ese es uno de los errores de David. Danzaba solo, y la verdad es que se quedó solo al final. Si pudiéramos decir más cosas de David, pudiéramos decir, y si le preguntas a David, fue conocida por ser un gran rey. Fíjese qué impresionante esto. Hombre valiente, un adorador, un compositor, un rey que dice que conquistó reinos, que engrandeció la nación de Israel, y también era un hombre que fue conocido por su generosidad. Se puede decir que David edificó un reino, pero no edificó sus generaciones. David edificó un reino, pero descuidó de las cosas más relevantes. Yo ahorita te dije que primero es Dios. Primero es Dios. Después mi casa, mi esposa, mis hijos. Oye, y la verdad es que la chamba de David era gobernar, y eso iba a quedar como en el cuarto, en el tercer escalón. Invirtió prioridades, si se puede decir de esa manera. Lo más impresionante de David es que si tú ibas y platicabas con David y le preguntabas: oye David, ¿cómo van los negocios de Israel? Él te podría decir: estamos cotizando en la bolsa de valores, estamos ganando. Pero su casa se estaba perdiendo. Si tú le preguntabas a David: ¿tienes algún canto nuevo? David te iba a decir: sí, el Salmo 23. Ya lo grabaron en varias versiones y casi todo el mundo la canta. Si tú le preguntaras a David: ¿y qué de ese proyecto que tienes de construir un templo, David? Él te diría: ya tengo los ingenieros, ya tengo los materiales, ya tengo el lugar, solo que Dios no me ha permitido edificarlo. El punto es, no estaba edificando su casa. Yo quiero hacer una pregunta a cada uno de nosotros: ¿estamos siendo edificados en la fe? La segunda es: ¿estamos edificando nuestra casa o estamos descuidando nuestra casa? Podemos decir entonces, si le hiciéramos una cuarta pregunta a David: David, ¿cómo está tu relación con tu esposa? Él te iba a decir: ¿con cuál de ellas? Porque tenía como 7 hermanos. La más conocida de ellas fue Mical, la hija de Saúl. La segunda fue Abigail, la que era esposa de aquel hombre malvado. Y la tercera fue Betsabé, con la que adulteró, y que David mató hasta a su marido para quedarse con ella. ¿Cómo están tus esposas? Yo le quiero preguntar a los hombres: ¿cómo está su esposa, hermano? ¿Realmente sabe cómo está su esposa? Yo le quiero preguntar a las mujeres: ¿cómo está su esposo, hermana? ¿Conoce el corazón de su esposo? ¿Conoce los sueños de su esposo? ¿O cada quien está, como decimos acá, cada quien por su rancho? ¿Cómo está, David, tu esposa? Bien, David podría haber contestado: te diré que mi esposa Mical, la primera esposa, la hija de Saúl, no me comprende. Cuando voy al culto me critica porque danzo. Es más, es una pagana porque no entiende las cosas espirituales. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: mi esposa es una pagana? Pregunto: ¿cuántas veces has edificado la vida de tu esposo o de tu esposa? No le eches la culpa al pastor, no le eches la culpa al líder. ¿Cuántas veces hemos edificado nosotros en hecho? Si le preguntáramos a Abigail, la mujer piadosa, la hormiguita: oye, David te diría: la verdad es que Abigail está en el palacio tratando de organizar todas las actividades reales. Si le preguntara a la tercera esposa, te diría de Betsabé: está cuidando a nuestro hijo Salomón. Es más, desde que se murió el primero y llegó Salomón, está obsesionado con él. No ha platicado con ella últimamente. Es más, puedo decir que mi relación con mi esposa se ha enfriado. Estamos hablando de prioridades. Si queremos ganar y establecer el reino en nuestra comunidad, tenemos que edificar nuestra casa.
tenemos que fundamentar nuestra casa. Si queremos edificar y ganar a nuestra familia, tenemos que estar en paz con nuestra esposa o con nuestro esposo. Debemos de hablar el mismo lenguaje, porque donde no se habla el mismo lenguaje hay confusión. Estamos hablando de prioridades. Estamos hablando de prioridades. Y si le preguntas a David, ¿qué de las concubinas que tenías, David? Porque tuvo como 10 concubinas reconocidas. Él te podría decir, la realidad de las concubinas terminaron recluidas en una casa por mis errores. Se lo voy a decir en otras palabras. ¿Sabía usted que hay un momento tan difícil en la vida de David que se levanta uno de sus hijos y para hacerse aborrecible a los ojos de su padre y hallar favor con el pueblo, él agarró a las amantes de su papá y puso una carpa y puso un aposento en el centro de la plaza y se allegó a ellas? Cuando David regresa a Jerusalén, te quiero decir que David lo que hizo es agarró a todas aquellas mujeres y las encerró en una casa. Vamos, tenían comida, tenían vestido, pero no tenían libertad. Nadie más las vería. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra casa? Te voy a decir algo que es muy triste de David en relación a las mujeres. Se puede decir que era un coleccionista de mujeres, era un don Juan. Era un hombre que sabía adorar, pero había una falla en el corazón. Había una falla que no había logrado enmendar. Por causa de una mujer, él había manchado sus manos de sangre. Ciertamente pidió perdón y Dios lo perdonó. Pero la realidad de David es que tenía puertas abiertas de adulterio y de fornicación. Sus ojos estaban llenos de laxivia, como los ojos de muchos hombres que tal vez estén aquí en esta mañana. ¿Cómo está nuestra casa? Que tus ojos estén centrados en la mujer que amas, que tu deleite y tu delicia esté en ella, y que sus caricias, dice la Biblia, te satisfagan en todo tiempo, aunque ya seas viejo, en todo tiempo. Wow. Son temas que hay que hablar, porque hay veces, hermanos, somos muy buenos para espiritualizar, y ese es un grave error. Dijimos, considera el hoy. Segundo, considera lo más importante. ¿Sabes cómo terminó David? David terminó, ya cuando fue viejo, terminó solo. Y tuvieron que buscar una joven virgen en Israel. Era un hombre que sentía frío por dentro y sentía frío por fuera. Dice que buscaron una joven para que lo protegiera en las noches. Por cierto que no tocó a esa mujer. ¿No te has puesto a pensar que un hombre que tuvo más de 10 mujeres y muchos hijos terminara solo? Quiere decir que algo estaba mal. Pero si le preguntaras tú a David, ¿y qué de tus hijos, David? Ya le preguntamos qué de la esposa. David, podemos decir que tampoco estableció prioridades en relación a sus hijos. David se ocupó de gobernar, de conquistar, pero se olvidó su casa, así como sus esposas, pero no edificó a sus hijos. Él te pudiera dar una historia muy triste, por cierto, que esa historia o esos principios de Absalón y de Tamar lo estuvimos compartiendo el martes, que es un estudio muy interesante. Tenemos copias para aquellos que las quieran. Lléveselo porque usted necesita leer eso. Si te empezara a hablar de su hija consentida, Tamar, él te diría, nuestra casa está de luto porque fue violada en días pasados. Y el violador fue precisamente un hermano de Tamar, o un medio hermano de Tamar, que se llamaba Amón. De tal manera que un hermano de Tamar que se llamaba Absalón, al ver que su papá no hacía justicia, porque dice que cuando se enteraron, o David se enteró de tal transgresión, entonces solamente se enojó
pero no lo disciplinó, no lo corrió del pueblo, no lo corrió de la casa, no le hizo justicia a Tamar. Y dice que es el hermano de ella, que se llama Absalón, estuvo por 2 años pensando en cómo acabar a su hermano. Y vivió por 2 años, pensando y siendo afligido y angustiado con la venganza, hasta que llegó el momento en que este hombre llamado Absalón entonces levantaba su mano contra su hermano, porque había violado a su hermana. Qué impresionante es esto. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos, David? Tamar fue violada, Amón fue muerto y Absalón llenó sus manos de sangre y anda huyendo. Y es más, pudiera decirte más. He escuchado que Absalón está pensando en quererme derrocar. Es impresionante. Esta historia está en 2 de Samuel, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. ¿Cómo están tus hijos? David podía decir: en mi casa no encuentro reposo. Y lo más lamentable es que no puedo culpar a nadie. Edificó una nación, pero no edificó su generación. Edificó una nación, pero no edificó su generación. Yo pregunto: ¿cómo está, joven, tu relación con tu padre? ¿Estás lleno de resentimientos? Porque esto es importante también. ¿Cómo está tu relación con tu hermano carnal? Pero ¿cómo está tu relación con tu hermano en la fe? Consideremos hoy las prioridades. Quisiera decirle que la verdad es que David fue un gran rey, un gran guerrero, un gran trovador, un salmista, un adorador, pero fue un mal padre. Se olvidó que primero es Dios, después su casa, después su ministerio, su reino. Qué importante es que consideremos nosotros seriamente. Hemos considerado nosotros en algún momento dado, porque hablamos también del hoy, considera el hoy y considera las prioridades. Si este fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Hermana Hermina, ¿qué haría usted si este fuera el último día de su vida? Póngase de pie. Le voy a dar la mitad de la ofrenda. A ver, de esos que son aventados, que me diga qué haría. Alguien que levante la mano. Si este fuera el último día de su vida, ¿qué haría usted? Le voy a decir lo que haría a los que tienen hijos. Irían y buscarían a sus hijos y los abrazarían y los besarían. Irían y buscarían a su padre, y si había rencillas, le dirían: te perdono. Irían y buscarían a su hermano, que a lo mejor en algún momento le hizo daño, y le diría: quiero estar en paz contigo. Pregunto: ¿qué harías? ¿Abrazarías a tus hijos? ¿Valorarías el tiempo? ¿Irías y considerarías que a lo mejor si hay un cumpleaños o una fiesta, estarías presente? Porque a lo mejor muchos de nosotros, hermanos, no hemos considerado el hoy ni las cosas importantes de la vida, y de todas ellas daremos cuenta. ¿Qué harías, joven, si este fuera tu último día? De seguro no te ibas con tus amigos, te ibas con tu papá, con tu mamá, y le dirías: quiero comer contigo. No te irías a jugar basquetbol. A lo mejor muchos vendrían al altar y le dirían: Señor, me quiero poner en cuentas contigo hoy, porque es mi último día. En años atrás me pegó muy duro a mí un hermano
que había sido un empresario exitoso y cayó enfermo y la enfermedad se prolongó. Lo estuvimos visitando, pero en los días finales se acercó y dijo: quiero platicar con usted. Lo que tengo es un cáncer, pero si Dios me añade días, me añade semanas o me añade años, créame, pastor, que tengo que hacer un cambio en las cosas espirituales. Y me habló de muchos proyectos que él tenía, hermanos. Escúcheme, porque era un empresario y tenía recursos. Y una de las cosas que hizo hasta el día que él murió, que no fueron ya muchos días, empezó a sembrar hasta en misiones. Dijo: yo no puedo ir, pero que alguien vaya por mí. Si este fuera tu último día, joven, ¿qué harías? Si este fuera tu último día. El salmista dice y pide sabiduría. Hermanos, hay veces nos pasamos la vida peleando y no disfrutamos ni la vida ni los que están a nuestro lado. Te la pasas peleando con tu esposo, con tus hijos y con tus hermanos. Yo les he hablado esta mañana de que consideres el hoy. Que consideres el hoy. Es el día en el que puedo yo provocar cambios. Es en el día que yo puedo abrazar, reír, amar, gozar, adorar. El mañana no es tuyo. Y a lo mejor aquí hay personas hablando del mañana. El mañana no lo tienes seguro. Y te puedo platicar muchas cosas. Puede ser que hoy sea tu última oportunidad en cuanto a la salvación con Dios, porque a lo mejor hay personas que dicen: no, yo quiero primero darle vuelo a la hilacha, disfrutar el mundo, disfrutar mi carrera. Hoy es el día de salvación. Qué profundidad lo que David expresa. Enséñame, Dios, a contar. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? A lo mejor no es un culto de mucha explosión, efervescencia espiritual, pero tiene que ser un día de profunda reflexión y de toma de decisiones, hermano. Porque si no, va a ser un mensaje más de los muchos que hemos escuchado en nuestra vida. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Sé que cuando estaba hablando el Espíritu Santo estaba hablando a tu corazón. Qué bueno que pudiste oír. Padre, gracias. Gracias por tu presencia, porque estás aquí entre nosotros. Gracias porque estás en nosotros. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días para que no terminemos amargados y frustrados, Señor. Que podamos establecer prioridades en nuestra vida. Que tú seas número uno. Que tú seas nuestro sueño, nuestro anhelo, nuestra esperanza. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nuestra confianza esté puesta en ti. Pero también yo quiero pedirte, Señor, por aquellos que hemos cometido errores en nuestras casas, en nuestras familias, y que no hemos edificado nuestras generaciones. Es más, les hemos estorbado. Perdónanos, Dios, porque les hemos enseñado algo que es contrario a tu palabra, Señor. Hemos modelado equivocadamente la vida de ellos. Permite que pueda edificar una casa fuerte, Señor.
Pido porque mis hijos, mis hijas, pido, Dios, que la salvación llegue a sus vidas, el reino tuyo se establezca y que ellas te sirvan con gozo y alegría. Pido por mis generaciones, pido por mis nietos, pido por los que van a seguir después, Señor. Pido por ellos en esta hora. Hay una urgencia, créamelo, hermano, hay una urgencia. Padre, mi alma te alaba. Habla un momento con Dios. Si has cometido errores, Él te perdona. Dile: perdóname, Señor. Si hay desacuerdos en tu casa, tienes que llegar y arreglar tu casa. Tienes que, si hay situaciones entre tus hijos y tú, acércate con ellos, abrázalos, bendícelos, pide perdón, edifica. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí, gracias que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Hasta los cielos, tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, hasta los cielos. Fallará. Eres Señor. Muchas gracias, Señor.